Bueno, entonces ahora sí podemos empezar. Bueno, como les decía, entonces esta es una clase inicial de programación cero para quien sabe nada de programación. No es aún para alguien que ya esté avanzado o que ya haya dado algunos pasos en programación. Sin embargo, sí les voy a dejar un ejercicio que no se trata directamente de un lenguaje de programación, pero sí de un lenguaje de marcado que se usa mucho dentro del mercado, dentro de la industria tecnológica y pues a veces como que se pasa un poco por debajo de cuerda. De pronto dirán, uy, yo nunca había escuchado eso, pero sí que se usa bastante. Y me parece que es sencillo para poder iniciar con, con algo de programación, para poder entender un poco de la sintaxis. En programación hay dos cosas importantes, la sintaxis y la lógica. Y la sintaxis es una serie de herramientas que nos permiten pues jugar con ellas al fin y al cabo y crear con ellas. La lógica pues ya va un poco más del lado de lo funcional. Entonces vamos a hacer una sesión en la que les voy a explicar, eh, perdón, les voy a compartir pantalla y por favor me confirman cuando ya la vean. Ya ahí se ve todo. Sí, perfecto, gracias. Marian, la ves bien, ¿sí? Y Darwin. Sí, 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 señor. listo, perfecto. Entonces, bueno, esta es realmente la última parte de la presentación. Les decía entonces que vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es Git y sobre lo que es Markdown, que es un lenguaje de marcado, no es un lenguaje de programación, pero sí es un lenguaje de marcado y me parece que puede ser una buena pequeña introducción a lo que es la programación. Vamos entonces a mirar acá qué es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a entender por qué necesitamos Git y también GitHub y cuál es su diferencia. Git y GitHub. ¿Qué herramientas necesitamos para iniciarnos en programación? Les voy a explicar cómo funciona el flujo de Git. Esto se ha repetido. Cómo funciona el flujo de Git y vamos a hacer un ejercicio práctico que yo se los voy a dejar a ustedes para que lo hagan, pero antes de eso pues lo voy a realizar yo aquí compartiéndoles la pantalla. Entonces vamos a iniciar primero por qué herramientas necesitamos. Vamos a instalar estas tres aplicaciones o necesitamos estas tres herramientas. La primera de ellas es Visual Studio Code. Para eso pues nos vamos aquí a Google y simplemente escribimos el nombre Visual Studio Code. Allí entramos y nos va a dar la opción de poder descargarlo en, en Mac, en Windows o en Linux. Si tienen alguna pregunta pueden interrumpirme. No es para que hagan el ejercicio de una vez, quiero que primero presten atención a lo que les estoy comentando. Eh, por eso les digo, la idea es que la clase quede grabada y así ustedes podrán seguir el paso a paso. Porque si la idea es hacer un video para que otras personas también lo vean. Otras personas me dijeron, yo quiero asistir, pero grábela porque a esa hora me queda difícil. Entonces, simplemente voy a hacer el ejercicio y trataré de que no tenga más de media hora para que pues no sea tan largo este proceso inicial. Entonces, lo primero que necesitamos es descargar el Visual Studio Code. Yo ya lo tengo aquí, ya tengo mi Visual Studio Code. Simplemente es descargar e instalar. Siguiente herramienta que necesitamos, Git Bash. Esto es para quienes tienen Windows, pues normalmente las personas tienen Windows, entonces se llama Git Bash. Aquí igual a la primera opción que nos sale, aquí tenemos para descargarlo en Mac, en Windows o en Linux. Y la siguiente herramienta que necesitamos es GitHub. En github.com, a ver, GitHub, aquí voy a hacerlo en una ventana privada para que
A ver, en github.com van a entrar y van a crear una cuenta con sus correos electrónicos. Le van acá en Sign Up. Creo que esto se puede poner en español. Eh, bueno, Sign Up o registrarse. Y allí van a poner... Ah, bueno, esta es una pequeña introducción. Entonces, aquí ingresan el correo electrónico. Yo voy a crear con una cuenta que creo que no tengo GitHub. Entonces, doniven.jiménez. Pongamos... Ah, hagámosla con esta cuenta. 9106 arroba gmail.com. Y aquí voy a crear una contraseña. Pongámosle aquí un símbolo más. Un nombre de usuario. Entonces yo voy a poner lo mismo, no, Doniven, como ese ya existe porque esa es mi cuenta real, entonces le voy a poner 9106 y continúo. ¿Quiere recibir actualizaciones? No quiero. Y aquí, pues esta experiencia es un poco de cómo funciona la terminal de la terminal de programación mm, pues de nuestras máquinas virtuales. Entonces, me parece que está chévere cómo funciona esto. A ver, un jueguito acá donde hay espirales. Espirales. Y crear cuenta. Bueno, me envían a ese correo electrónico un código. De esa contraseña si no la recuerdo. Pero simplemente ingresan el código que va a llegar a sus correos electrónicos y ya pueden ingresar a GitHub y ahí sí pues voy a ingresar a mi cuenta normal, común y corriente. A ver. Entonces, pues bueno, así se ve GitHub. Esto pues ya es una herramienta de trabajo, una plataforma. Y voy a continuar acá. Tenemos entonces GitHub, abrimos una cuenta y ya voy a ir a la otra parte del proceso que les quiero proponer. Pero antes de eso, pues voy a hablar un poco de GitHub, de Git y de GitHub. ¿Qué es Git y qué es GitHub? Bueno, Git es un sistema de control de versiones que permite a los equipos de programadores desarrollar aplicaciones de manera colectiva, organizada y sincrónica. Es decir, que es la herramienta por medio de la cual nosotros podemos, en equipo de desarrolladores, hacer aplicaciones. Pues en todos los trabajos como desarrollador se usa una herramienta, en muchos se usa GitHub, pero hay otras herramientas similares, GitLab, Gitbucket, existe también, bueno, una versión de Microsoft, otra de Amazon. Hay muchas plataformas similares a GitHub, pero todas funcionan con este entorno o esta lógica que tiene por detrás que se llama Git. Eh, GitHub y Git son la memoria de desarrollo de una aplicación. Nosotros pues nos vamos a dar cuenta que gracias a estas herramientas podemos llevar una aplicación desde el inicio, desde su primera versión hasta su última versión y no su última versión, sino una versión que permite ya pues interactuar con ella y generalmente las aplicaciones requieren de mejoras. Entonces, todas estas mejoras que se van sumando a una aplicación, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, en Facebook siempre hay nuevas funcionalidades. Antes no existía una marketplace. Antes no tenían la opción no tenían la opción de las memorias o cómo es que se llaman de los estados. Eh, ¿Cierto? Eso ha ido avanzando. El diseño gráfico también ha cambiado muchísimo desde que inició por ahí en el 2005. Entonces, eso mismo sucede con todas las aplicaciones, con Instagram, con el correo electrónico, todo va mejorando. Y esa memoria se va guardando gracias a GitHub eh, y a Git. Las
Especialmente GitHub es una carta de presentación del desarrollador ante comunidades y ante empresas. Entonces, a ver, yo les voy a mostrar un poco, por ejemplo, aquí mi perfil. Yo pues trabajo como desarrollador, todos los días hago aportes. Entonces, gracias a que trabajo y que todos los días hago aportes, pues entonces yo tengo aquí un registro de que durante el último año, en estos días, donde está más verde en oscuro, es los días que más contribuciones he hecho a códigos. Donde está más clarito son los días en que menos contribuciones he hecho. Entonces, 17 de febrero solo hice 2 contribuciones, pero por ejemplo este día hice 60, el 23 de febrero. Entonces, la idea y la invitación de por qué yo empiezo con GitHub con ustedes es para que ustedes día a día también empiecen a hacer contribuciones aquí, porque pues mi 2021 fue así, el 2020 mientras aprendía fue así. La idea es que eh, la memoria también de su proceso de aprendizaje en programación también se vaya viendo aquí reflejado. Y GitHub es una, aquí seguimos, GitHub es una red social que nos permite conectarnos con otros desarrolladores y poder ver qué otros proyectos de desarrollo se están desarrollando. E incluso, o sea, ustedes gracias a GitHub pueden crear su propia red social, pueden crear su propia aplicación. Lo único que tienen que hacer pues es entrar al repositorio de alguien, de alguno de los desarrolladores que ustedes están interesados en seguir y, y bueno, descargar esa aplicación porque si está público el repositorio, es software libre, software abierto para, digamos, para toda la comunidad de desarrolladores. Entonces, como les digo, es una fuente de repositorios para desarrollos ágiles. Ustedes pueden tener una idea y posiblemente esa idea ya alguien la ha desarrollado y ustedes pueden mejorarla. Entonces descargan lo que alguien ya ha hecho y lo hacen, lo personalizan o lo usan como una base para poder hacer algo mucho mejor, etcétera, etcétera. Diferencias entre Git y GitHub, pues se me ocurre acá que Git es el cerebro y GitHub es el cuerpo, es como la parte física y eso es GitHub, ¿no? Entonces, Git, pues ya les enseñé aquí como el cuerpo, ¿cierto? Y vamos a mirar qué es eso del cerebro. Y para eso vamos a hacer un proceso de interacción con GitHub. Eso, esto del cerebro pues ya incluye unos comandos que necesitamos en esas herramientas que les he comentado en Git Bash y en Visual Studio Code. Entonces vamos a hacer aquí, bueno, esta es como la guía que quiero dejarles a ustedes para que, eh, para que hagan el ejercicio que les estoy proponiendo. Entonces lo primero que vamos a hacer es descargar e instalar Visual Studio Code, como ya les comenté. Lo segundo es crear una cuenta, ya les di allí una muestra de cómo se va creando. Tercero, para quienes están en Windows, vamos a descargar Git Bash. Y cuarto, vamos a configurar Git. Entonces abrimos Git Bash. Yo no tengo Git Bash, pero sí tengo una terminal. Entonces, pues voy a abrirla aquí dentro de Visual Studio Code. Puedo abrir la terminal. Yo tengo una terminal que se llama ZSH, pero es posible, a ver, es posible. Aquí hay otras terminales, que es por ejemplo la de Bash, la de ZSH y hay otras terminales, pero a ustedes les va a aparecer una vez instalan Git Bash en Visual Studio Code les va a aparecer también la terminal de Bash. Entonces, pues lo primero que nos dice esto eh, es configurar Git y eso lo hacemos, pero primero creamos una cuenta en GitHub y entonces ahora vamos a utilizar estos comandos. Yo voy a achicar esto para poder copiar y pegar. Hagámoslo acá un poco más grande. Entonces, les decía, vamos a configurar. Este signo de pesos no se pone, es una convención que se usa para decir que sigue un comando. Entonces, voy a copiar, pues yo lo voy a copiar aquí para, para configurar Git, para conectar mi cuenta de GitHub en mi computador. Entonces, pues eso voy a hacer. Yo les comparto esa presentación y ustedes pueden eh, copiar y pegar también. Entonces, pues para eso vamos a decir, el comando dice
le pide a Git que configure de manera global en nuestro computador el nombre de usuario. Entonces mi nombre de usuario es Donovan, entonces yo pues simplemente un enter y ya con eso es suficiente. Y el siguiente paso es configurar el correo electrónico. Entonces yo copio y pego aquí. Entonces dice, le pedimos a Git que nos configure de manera global el correo del usuario. Y mi correo pues de mi cuenta es doniven@esperanto.co. Un enter y ya, ahí no les va a dar ningún problema. Siguiente paso, entonces pues aquí continuamos ya con el ejercicio que quiero proponerles. Entonces eh, lo primero que vamos a hacer es crear un repositorio. Esta cosa se me fue aquí del template. Vamos a borrar lo que no necesitamos. Pongámosle aquí. Pongámosle aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Proceso en Git. En GitHub. Listo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear repositorios. ¿Cómo se crean los repositorios? Me voy a ir para mi cuenta de... Vamos a abrir aquí esta presentación así en grande otra vez. No, voy a dejarla pequeña porque sí tengo cosas para copiar. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear un repositorio. Yo me voy a ir aquí a mi perfil. A ver, si yo abro solamente github.com cuando he ingresado, voy a tener aquí como un panel general en el que pues yo sigo a algunas personas, algunos desarrolladores, entonces me da unas noticias de lo que han estado haciendo ellos. Pero me voy a ir aquí arriba a la derecha. Voy a dar acá en mis repositorios, en tus repositorios. Y a ustedes no les va a aparecer ningún repositorio, pero pues yo sí tengo acá algunos. Y voy a darle acá en nuevo repositorio. Y aquí vamos a poner entonces el nombre del repositorio, vamos a nombrarlo todos igual. Se llama Git Intro, como una introducción a Git, ¿cierto? Y aquí vamos a ponerle una pequeña descripción. Vamos a ponerle aquí introducción a Git y GitHub. Listo. Vamos a dejar el repositorio público. Creo que para que sea privado debe ser de pago nuestra cuenta. Pero está bien con que sea público. Y vamos a darle aquí a esta opción que se llama agregar un archivo README, porque con él es que vamos a trabajar. Y ya, simplemente tres pasos: nombre, descripción, lo dejamos en público y agregar el archivo README. Cuatro pasos aquí para crear el repositorio. Una vez creamos el repositorio, entonces tenemos este link que tenemos aquí. Nos deja este link y aquí nos explica. Vamos a crear aquí en esta sección. Vamos a agregarlo. No, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a copiar este link y voy a seguir con la presentación que me dice. Primero creamos repositorios. Segundo, vamos a clonar el repositorio. Y esto pues va a ser de una manera muy sencilla. Como ya tenemos abierto aquí el Visual Studio Code, él tiene una opción que se llama así: clonar Git repository. Clonar un repositorio de Git. Yo voy a dar un clic acá y pego el link pues que he copiado, ¿cierto? Y pues él me dice, bueno, ¿dónde lo quiere guardar? Yo lo voy a guardar acá en mis documentos. Y ya. Una vez he clonado el repositorio, él me dice que si quiero abrir este repositorio que he clonado. Entonces yo le digo, listo, ábramelo por favor. Y aquí tenemos el archivo README que hemos chuleado más atrás. Y entonces aquí está pues el nombre del repositorio y esta descripción que le hemos puesto. Y vamos a trabajar sobre este archivo README. Aquí hay un comando, o sea, una manera de clonar el repositorio es... una manera de clonarlo es así como hicimos con la herramienta de Visual Studio Code. Me parece más sencillita. Visual Studio Code le ayuda a uno a hacer las cosas más fácil. Pero de aquí en adelante sí vamos a usar los comandos.
eso que hizo Visual Studio Code se hace aquí con un comando que es git clone y el nombre del repositorio. Es importante que el nombre del repositorio termine en tenga esta extensión .git. Entonces, esto pues lo hizo Visual Studio Code por dentro, pero de aquí en adelante sí vamos a usar los comandos. Lo primero entonces es verificar la rama en la que estamos. Para eso, bueno, vamos a abrir aquí una terminal. Abrimos una terminal y entonces nos dice aquí que escribamos git branch. Ese git branch es para verificar en qué rama nos encontramos. Git branch. Yo le doy un enter y me dice está en la rama main. Luego aquí para salirnos, luego nos salimos con un control C o dos puntos Q, depende, alguna de las dos les debe funcionar. Control C o dos puntos Q. Git branch entonces nos dice que estamos en la rama main, que es esta rojita que me está resaltando aquí la terminal. Luego me dice realice cambios. Vamos a hacer aquí una pequeña parada. Visual Studio Code pues les permite a los desarrolladores tener un montón de herramientas a su disposición, y una de ellas pues resulta que nosotros estamos trabajando aquí en un archivo .md, ¿cierto? Los documentos de Word son .docx, los de PowerPoint pptx o ppt, ¿cierto? Entonces, según los archivos, pues tienen unas extensiones como las imágenes, .png, .jpg, y en este caso vamos a trabajar con un archivo que se llama .md, que usa un lenguaje de marcado que se denomina Markdown, que es el que les voy a empezar a enseñar acá. Entonces, para poder visualizar, yo tengo aquí un código, ¿cierto? O sea, Markdown es una serie de instrucciones que nos permite visualizar documentos. Y es algo así como, a ver, por ejemplo, de hecho aquí funciona también. En WhatsApp nosotros escribimos un texto. Si alguien entró y se puede apagar el micrófono, le agradezco. Tenemos un texto, ¿cierto? Y si yo le pongo un asterisco al inicio y un asterisco al final, entonces ese texto se me va a enviar como con negrita, ¿cierto? Si yo le pongo raya al piso, guión al piso, al inicio y al final, se va a ir como en cursiva. Entonces, así es como funciona Markdown. Entonces lo que vamos a hacer aquí es pues aprender más una serie de comandos que son propios de Markdown, no son los de WhatsApp, pero funciona así, igual. ¿Qué necesitamos para poder visualizar y para poder hacer Markdown? Necesitamos una extensión. Nos vamos aquí al 1, 2, 3, 4, a la quinta opción que tenemos en los botones a la izquierda, y vamos a abrir este archivo de extensiones y vamos a instalar una extensión que se llama Markdown. A ver, lo extiendo aquí un poco. Markdown Preview Enhanced. Esta es la que vamos a instalar. Yo ya la tengo instalada, pero es simplemente darle a instalar, esperar un poco y ya es suficiente. Ahora, ¿cómo funciona este visualizador bueno, acá nos dice cómo funciona. Yo tengo mi texto acá en Markdown, y a la derecha se me despliega como yo lo quiero mostrar. Entonces, para hacer eso, simplemente vamos a utilizar Shift Control V, y así tenemos pues realmente cómo es que se ve nuestro documento. Aquí Visual Studio Code tiene una herramienta para poder partir la pantalla en dos. Entonces yo simplemente le doy un clic y voy a arrastrar el previsualizador a la siguiente ventana. Me hizo una tercera más, entonces esa la voy a cerrar. Y voy a cerrar acá también. Voy a cerrar esto que tengo para quedarme solo con el editor y el previsualizador. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a hacer unos pequeños cambios. Vamos a hacer unos pequeños cambios
que pues los vamos a visualizar y también los vamos a subir. Que estamos aquí en este punto, realizar cambios. Pero para eso pues necesitamos instalar la extensión de previsualizar el Markdown. Entonces, a ver, introducción a Git. Entonces voy a hacer como el texto común y corriente. El, el- es decir, aquí, introducción a Git. Esto no tiene ningún digamos, no tiene ninguna característica, simplemente el texto plano es texto plano, pero si se dan cuenta, Git intro sí está más grande, más resaltado. Eso es porque los títulos principales se hacen con un numeral al inicio. Y subtítulos, yo por ejemplo voy a hacer aquí pasos para, eh, para subir un archivo, a ver, una actualización. Pasos para hacer una actualización en Git, en Git, en GitHub, ¿cierto? Y esto es un subtítulo, pero aquí lo tengo como un texto plano. Para yo hacerlo subtítulo, simplemente le voy a agregar dos numerales al inicio. Y entonces ya se dan cuenta aquí en el previsualizador que el texto está un poquito más pequeño, pero aún está como muy similar al primero. Entonces voy a darle uno más. Quizás aún está muy grande, le voy a dar 4. Creo que soporta hasta 6. 4, 5, 6. Ahí lo hace como gris. Y 7. 7 ya no dejó. Vamos a dejarlo en 5. En 4 mejor. Listo. Entonces, el primer paso, por ejemplo, a ver, una opción para poder yo hacer pasos es poner un guión y este guión lo va a interpretar como un punto. Entonces, el primer paso es, ya habíamos dicho, crear un repositorio. Un repositorio en GitHub. O más bien es como abrir una cuenta, pero por ahora vamos a dejarlo así. Crear un repositorio. El segundo es, vamos a poner aquí un guión. El segundo es clonar un repositorio. Clonar el repositorio. Clonar el repositorio. ¿Y cómo lo voy a clonar? Pues eso lo voy a hacer con un comando que es git clone y el nombre del repositorio, ¿cierto? Entonces, yo puedo, Markdown me permite, por ejemplo, simular o hacer un texto que se vea como si yo estuviera escribiendo aquí en la terminal. Para eso vamos a utilizar estas comillas, a ver cómo es que yo las saco, estas comillas españolas creo que les llaman. Entonces voy a usar tres comillas españolas y voy a hacer el comando. Tres comillas españolas al inicio y tres comillas españolas. O tres comillas inclinadas más bien, porque no estoy seguro si es comillas españolas. Tres comillas inclinadas hacia la izquierda. Y voy a poner acá el comando. Entonces les decía que por convención ponemos un numeral para decir que es un prompt. Aquí pues me aparece este triangulito, que es como donde yo voy a empezar a escribir un comando. Pero aquí lo hacemos podemos hacer con un numeral o podemos hacerlo con algún otro símbolo. Generalmente se hace con un numeral. Entonces ahí decíamos que para clonar un repositorio vamos a hacer el comando git clone y pues vamos a escribir pues, esa misma dirección https://github.com y mi nombre de usuario, en el caso pues será el de ustedes, Donovan, y esto se llama git intro, y recuerden que debe tener la extensión .git. Entonces ahí ya tengo cómo clonar el repositorio, ¿cierto? Entonces así pues quien va a ver, realmente aquí lo que estamos haciendo y el ejercicio es crear un manual de esto mismo que yo les estoy explicando a ustedes. Y ya les doy algunas otras herramientas. Bueno, hay otras opciones que se pueden utilizar dentro de Markdown. Tenemos títulos, se pueden hacer por ejemplo tablas. Las tablas se hacen algo así como, a ver, cabecera. Y creo que otra de estas, mmm, cabecera 2. Y a ver si se me hace. Algo le hace falta. Pero bueno, no importa. No importa realmente.
no nos las sabemos todas, pero eso lo van a aprender en este ejercicio si quieren hacer una tabla, por ejemplo. Pueden agregar imágenes, pueden agregar bueno, digamos el siguiente paso es clonar el repositorio, entonces es hacer cambios y pueden a esto agregarle, por ejemplo, a ver, yo agrego aquí un emoticon, esta carita, ¿sí? Y ahí él interpreta también los emoticones, etcétera. Entonces, bueno, ya nosotros tenemos unos cambios y vamos a ir acá, aquí nos dice, he realizado unos cambios y ahora voy a crear una rama. Esto de pronto alguien dirá que para qué les enseño algo tan complejo, pero es que quisiera que se acostumbren a hacer este ejercicio porque es la forma, es la mejor práctica que uno puede hacer. Los cambios, subirlos, cada cambio subirlo en una rama. Y cambios pues que sean contundentes. Lo ideal es que yo por lo menos ya haya terminado de explicar el primer paso, ¿cierto? Pues clonar. Y ustedes también van a hacer lo mismo. Si pueden hacerlo en un rato, en las noches, ¿cierto? Escriben su manual en el que van a explicar cómo se clona un repositorio. Pues lo hacen un poco más extenso para poder experimentar un poco más con el Markdown. Entonces, vamos a crear una rama. Aquí nos dice que esta rama le vamos a poner aquí en la consola. Vamos a git branch, a ver, git checkout. Es como, sálgase de esta rama, ¿cierto? O haga un checkout, como cuando salimos de un hotel. Aquí estamos hospedados en la rama main. Y git checkout -b significa que vamos a crear una nueva branch o una nueva rama. Git checkout -b y vamos a ponerle un nombre a esa rama. Entonces yo le voy a poner como first version. Mientras más inglés usen, mucho mejor. Todo en programación se hace en inglés. Entonces es como bueno ir acostumbrándose con el inglés. Si lo quieren hacer en español, pues lo hacen en español. Es primera versión. Entonces, esta rama se va a llamar primera versión. First version. Entonces yo doy aquí un enter. Y noten que ya no dicen main. La consola ya no me está diciendo que estoy en main, sino que estoy en la rama first version. Y continúo aquí con el paso. Entonces me cambio a esta rama. Vamos al siguiente paso, que es agregar los cambios. Para agregar los cambios necesitamos ejecutar 3 comandos. Agregar el comando, agregar el cambio. Lo segundo es agregarle un mensaje a ese cambio, porque como les decía, Git y GitHub nos permiten llevar una memoria de todas las contribuciones que nosotros estamos haciendo a la creación de un programa. Y el tercero es mandar esos cambios arriba a la nube, a GitHub. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de Git. Por eso les decía que Git es el cerebro y que GitHub es el cuerpo. Git envía la orden y GitHub pues ejecuta. Entonces, pues vamos a hacer esos tres comandos. Agregar, mensaje y empujar hacia la nube, empujar hacia GitHub. Entonces lo primero que nos dice es pues agregar el cambio, pero yo no sé qué cambio, ese comando me hizo falta allí, yo no sé qué cambio voy a agregar. Para eso voy a hacer un comando que se llama git status. Voy a mirar cómo está el estado de git y entonces me dice que hay un archivo modificado que se llama readme.md. Entonces ahí yo ya sé cuáles son los archivos que voy a agregar y eso lo hago con el comando git espacio add, es decir, voy a agregar a git el archivo readme.md. Recuerden que este archivo lo creamos cuando creamos el repositorio. GitHub no lo creó y con él es que estamos y que vamos a trabajar en este ejercicio inicial. Entonces git add readme.md y ya con eso lo agregué. Ahora voy a agregar, me dice que agregar un mensaje a a este archivo o este cambio o esta contribución que yo estoy haciendo. Para eso hacemos git commit con doble m -m, abrimos comillas y ponemos el mensaje. Entonces yo voy a ponerlo aquí
Primera versión, voy a hacerlo en español, pero lo ideal es hacerlo en inglés. Vamos a hacerlo en español. Primera versión de mi manual con un README. Manual sobre Git y GitHub. Esa es la primera versión, ¿cierto? O sea, simplemente clonar, pero no he hecho todos los otros pasos, los que ya estoy aquí adelantado en la terminal. Y un enter. Y ya con eso él me dice, bueno, se han insertado nuevas, como 10 líneas nuevas. Si ya teníamos 2, vamos en 12. Se han insertado 10 líneas, él cuenta por líneas de código. Esto ya es código, pero pues con un lenguaje de marcado. No un lenguaje, digamos, funcional, un lenguaje que nos permita hacer mucha interacción. Aunque sí podemos hacer como clics, podemos meter links para pasar de una parte a la otra. Ya les muestro de dónde sacamos esa información, ya les muestro de dónde. Y bueno, ya hemos hecho entonces el commit y lo tercero que nos dice es hacer el push. Para hacer ese push hacemos git push origin, es decir, vamos a empujar desde el siguiente origen. Y el origen en este caso será la rama que tenemos acá, que es la first version. Entonces la rama first version. Y con eso empujamos. Esperamos a que haga el proceso y él nos va a alojar dos links. Siguiente paso, abrir y crear pull request. El pull request es lo que vamos a hacer ahora. Ese pull request es un requisito para poder, o sea, lo que vamos a hacer en este proceso, en este paso, es pedir que la rama, que las contribuciones de la rama first version se envíe a la rama principal, que es la rama main que la teníamos acá inicialmente. O sea, la rama main hasta ahorita no tiene estos cambios que tenemos, no tiene este código que agregué, no lo tiene. Pero por medio de la rama first version le vamos a pedir por medio del pull request a la rama main que acepte los cambios de esta nueva rama que hemos creado, que es la rama first version. Entonces, él nos arroja dos links. Vamos a abrir el primero, el que dice aquí pull new. Y con eso, eh, bueno, entonces aquí tenemos que la primera versión de mi manual sobre Git y GitHub. Es como una pequeña descripción y yo a esa descripción pues le puedo agregar, por ejemplo, una imagen de cómo se ve esta contribución que yo estoy haciendo. Entonces, pues voy a agregar esa imagen y aquí está la imagen. Y entonces cuando ya estoy en este punto que he agregado una imagen, que he puesto una descripción, esto también lo puedo reutilizar. Este título lo puedo reutilizar acá como manera de descripción para saber qué es lo que yo estoy agregando y para que otros desarrolladores también sepan qué es lo que yo estoy agregando. Le doy aquí a crear create pull request, creo el pull request y entonces ya veo qué es lo que estoy agregando. Y siguiente paso en este proceso me dice que haga un merge. Merge significa que esto lo vamos a hacer como nosotros mismos como desarrolladores, pero lo ideal es que sea otro desarrollador el que acepte estos cambios, que haga una revisión de código, aquí por ejemplo, que revise cuáles fueron los cambios que he hecho, aquí está en verde lo que yo agregué, esa es mi nueva contribución, y lo ideal es que otro desarrollador pues acepte este merge. Es como una manera de validar que mi contribución no es subjetiva o que yo hago lo que yo quiera, sino también que es como un mutuo acuerdo. Y por eso es que GitHub y Git pues están creados para poder hacer desarrollos en comunidad. Pero por lo pronto lo vamos a hacer entre nosotros mismos. Entonces yo le voy a dar acá al merge, confirmo el merge. Y con esto lo que hice, ¿qué dice acá? Dice que pasé de la rama first version, pasé a main. Y este logo, pues, o esta imagen se les va a hacer muy común de que cuando está en morado, que dice merged, es porque ya se ha integrado mi contribución a la rama principal en la que todos estamos haciendo contribuciones. ¿Qué nos dice este manual? Vamos a hacer entonces listo, ya hicimos el merge y ahora vamos a cambiar a la rama main.
O sea, vamos a volver otra vez a la rama principal. Eso lo hacemos con un comando que se llama git checkout. Antes habíamos utilizado "-b" para crear una nueva rama, pero aquí no vamos a crear una nueva rama. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a una rama que ya está creada, que es la rama main. Git checkout main. Y aquí la terminal nuevamente me dice que ya estoy en mi rama main. Y si se dan cuenta, no están mis cambios, no está lo que yo he hecho. ¿Qué nos dice el manual? Que el siguiente paso es bajar los cambios a la rama main. Y eso lo vamos a hacer con el comando git pull origin main. Entonces, pues voy a escribirlo aquí. Git pull origin main. Y cuando yo enter, observen lo que va a pasar con el previsualizador del Markdown y lo que va a pasar acá después de la línea 3. Me bajo los cambios. Es decir, con esto ya sé que la contribución de mi rama first version se encuentra ya en la rama principal. Y esto pues en un entorno de desarrollo ya, esto lo hacen, o sea, así como lo acabo de hacer yo en la rama main, lo pueden hacer otros 10 desarrolladores y ellos se van a dar cuenta que mi contribución ya está dentro de el desarrollo que todos estamos haciendo. Por ahora vamos a trabajar solos, pero pues inicialmente este es el ejercicio que les tengo planteado, que les quiero proponer. Lo primero es pues buscar qué otras maneras, qué otras convenciones tenemos en Markdown, y para eso pues simplemente vamos a escribir esto en Google, un editor de Markdown. Hay muchos en internet, editor Markdown. Les voy a enseñar acá algo más que pueden ustedes observar. Abramos este de Dillinger. Este me gusta. Entonces, ¿qué sucede acá? Lo mismo que les estaba explicando hace un rato. Un numeral para títulos grandes, dos numerales, yo puedo editar acá. Tres numerales, cuatro numerales para hacer un título más pequeño. Así funciona el raya al piso como en el WhatsApp. Raya al piso abre, raya al piso cierra. Y entonces ese me hace esa cursiva. Tengo aquí muchas otras opciones. Aquí pues no, les decía cómo enumeramos partes. Aquí tenemos, de esta manera podemos hacer como una especie de cita, ¿cierto? De algo que puede resultar importante. Tenemos también pues una forma de agregar links y navegación. Ya aquí, como les decía, podemos hacer como una simulación de cómo se ve la terminal cuando necesitamos comandos. Ustedes van a hacer esto, van a crear esto para hacer comandos. Una forma es con las comillas inclinadas y SSH para que se vea así, o quitamos el SSH y se ve igual. No necesitamos el SH. Bueno, así es como lo estoy interpretando este. Aquí está lo que les decía de cómo se pueden hacer tablas. Sí era como lo estoy haciendo, pero faltaban los espacios, creo. Bueno, entonces pueden entrar aquí a dillinger.io y ahí pueden ver otros ejemplos de cómo se puede editar este Markdown. Y pues eso es todo por ahora. Ahora voy a dejar de compartir aquí pantalla. Ese es el ejercicio que quiero proponerles. Esta grabación pues pues creo que la voy a subir a YouTube y se las comparto. Aunque Andy, no tengo tu contacto. Si me puedes escribir, a ver, los que tenemos iOS no necesitamos Git Bash. Sí, los que tenemos Mac no necesitamos Git Bash porque ya viene en la terminal. Vale, Andy. Ya ahorita te respondo. Entonces, pues a Darwin, a Mariana que ya no está, les envío este video y,
Y si se animan a realizar el ejercicio, pues podemos continuar. O la idea es continuar. Empezamos con haciendo Markdown y ya luego vemos. La idea es acompañarlos en un proceso aprendiendo HTML, CSS, JavaScript, y de pronto pues pasar a hacer algo más avanzado con algún framework. Bueno, yo inicialmente les hago esta invitación con GitHub para que empiecen a hacer contribuciones y a sumar allí punticos verdes cada día, porque esa es una hoja de vida. O sea, la invitación que les hago es a que se animen a ser desarrolladores, a formarse como desarrolladores y al final, pues sí, resulta posible. Ya les digo que yo antes dictaba clases de religión y bueno, es posible. Soy un poco duro para las matemáticas y esas cosas, pero se puede trabajar como desarrollador. Y es una muy buena posibilidad. Y finalmente el desarrollo es pues es una herramienta que extiende nuestras capacidades creativas. Eso es como lo más interesante y lo más bonito que tiene el desarrollo. Que yo puedo hacer uso de un dispositivo electrónico para hacer algo que me facilite o la vida a mí o a otros. O en grupo llevar a cabo alguna idea interesante pues a los que nos gusta este mundo de la tecnología. Y eso es todo. Ahora sí voy a parar la grabación y si tienen preguntas, pues pueden hacerlas.